Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo superior Círculo. Bien, vamos entonces a iniciar la clase de hoy y para ello quiero que visualicen la siguiente imagen. A ver, nos dice o nos damos cuenta que se trata del siglo de las luces. Para empezar, ¿qué entendemos por ello o a qué se debe su nombre? Muchos me dirán, Miss, es el siglo que hay bastante luz, predomina la luz. No, no nos referimos a ello. Bien, voy con la explicación. Al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces, porque el hombre rechaza todo lo que se le impone y solo va a admitir lo que le llega a través de la luz de su razón. A ver, estudiantes, lo que quiero manifestar aquí es que cuando hablamos de la razón, obviamente nos referimos al movimiento literario, el neoclasicismo. Recordemos que surge a mediados del siglo XVII, ¿sí? Y ellos se basan, los autores, ¿no? O los escritores se basan del uso de la razón. Sí, pero en ese siglo XVII todavía están iniciando, ¿no? Como que, por así decirlo, le están tomando en cuenta al uso de la razón. Porque habíamos visto que hay autores que presentaban pasiones extremadas, pero se sentían controlados o frenados por la razón. Mientras que en el siglo XVIII ya se da un predominio, ¿no?, de la razón, es decir, ya no van a ser como quien dice impuestos por la razón, sino que en el hombre ya llega de manera natural este uso de razón, ¿no? Por eso se le conoce a este siglo XVIII, ahí está, siglo de las luces, predominio de la razón o del uso de la razón también podemos decir, ¿verdad? Entonces ya sabemos por qué, ¿no?, se le conoce con este nombre a tal siglo. Así que vayamos entonces el tema a tratar. A ver, estudiantes, vamos a enfocarnos exclusivamente al neoclasicismo español. Bien, pero quiero que recuerden que entendemos de manera general por el neoclasicismo europeo o ese movimiento literal. Habíamos dicho que surge en Francia a mediados del siglo XVII y todo el siglo XVIII. Bien, reacciona contra las formas oscuras del barroco. ¿Qué podemos entender? Que este neoclasicismo surge en oposición al barroco. Entonces, estos dos movimientos se contraponen, barroco a neoclasicismo y neoclasicismo a barroco. Recordemos, consiste en un retorno a las artes grecolatinas. Greco quiere decir Grecia, o los griegos, latino, Roma, ¿no? Greco-romanos también podemos decir, o grecolatinos, ahí está. Las reglas clásicas se observarán con toda fidelidad y rigurosidad. ¿Cuáles son esas reglas? Aquí están, las vamos a nombrar cuando mencionemos o cuando vayamos a las características, ¿sí? Bien, estudiantes, entonces ya habiendo dicho o mencionado de manera general referente al neoclasicismo europeo, ahora sí entramos exclusivamente al neoclasicismo español. Esta surge, ¿no? O es que llega el neoclasicismo a España en el siglo XVIII. Por ello ya lo conocemos al siglo de las luces. Vamos a empezar con el contexto histórico. ¿Qué nos dice? Estreno de la Casa Real Borbónica procedente de Francia. A ver, estudiantes,
mucha atención. Lo que pasa es que en España se establecía la dinastía de los Habsburgos, ¿ya? Y el último rey fue Carlos II. Bueno, él no tenía descendientes cercanos, obviamente para que hereden su trono. Fue entonces que decidió dejar, ¿no? Dejar su herencia o trono, en fin, al nieto de su hermana María Teresa. Bueno, ella estaba comprometida, o es que ya estaba casada, por así decirlo ya, con Luis XIV de Francia. Entonces, nos podemos dar cuenta ahí que es un nieto, a ver, por la influencia de su madre española y su padre francés. Entonces estaba en esa combinación o mezcla, en esa unión, por así decirlo, ¿verdad? Y la que tomó mayor importancia fue la de Francia, es decir, la dinastía de los Borbones. Recordemos, los españoles eran Habsburgos, mientras que los franceses eran Borbones. Entonces ahí ya se estableció la dinastía de los Borbones. ¿Y con qué? A ver, ¿con qué persona o con qué rey? Ya fue con Felipe V. Entonces con él se inicia, ¿no? En España la dinastía de los Borbones. Por ello podemos decir aquí, esta dinastía favorece e impulsa la penetración de la cultura de la Ilustración francesa. Bien, estamos recibiendo o nos estamos dejando influenciar por la cultura francesa. Sí, pero ¿cuál es lo más importante? Que se establece o se da inicio a la dinastía Borbón. Bien. Entonces ya sabemos que con Felipe V se inicia esta dinastía, ¿no? De los Borbones en España. Después de Felipe ya viene o es que toma el reinado Fernando VI, luego Carlos III, Carlos IV, Fernando VII y así sucesivamente. Seguimos con la situación cultural. Se crea en España durante el siglo de las luces. A ver, ¿qué es lo que surge? La Real Academia Española. Recuerden, estudiantes, que nosotros dependemos, ¿no? Todo lo que respecta a gramática de la RAE. ¿Qué significa? Ya sabemos, ¿qué significa la RAE? La Real Academia Española. Como dice aquí, fue inaugurada por Felipe V en 1713. Su lema es limpia, fija y da esplendor. Quiere decir que todos los cambios, reglas ortográficas, todo lo que respecta a gramática, ¿quién lo va a brindar? ¿Quién se va a encargar de actualizar, cambiar? La RAE. No se olviden, estudiantes. Bueno, aparte de esta RAE, ¿no? Surge la Biblioteca Nacional, la Real Academia de la Historia, el Jardín Botánico, el Museo del Prado. Ya, bien, ¿no? Surgieron como esta institución, ¿verdad? Seguimos con las características. Ahora sí, ¿qué nos quiere decir este neoclasicismo español? Dice sujeción, o que se sienten sujetos, obedientes, por así decirlo, a las normas clásicas. ¿Cuáles son? Acción, tiempo y lugar. ¿Ah? Recordemos esas normas clásicas. Luego tenemos, y dice, predominio de la razón. Como les había dicho, al inicio, ¿no? O mejor dicho, cuando se inició el neoclasicismo a mediados del siglo XVII, todavía estábamos adaptándonos al uso de la razón. Poco a poco es que llegaba, ¿no? O es que nos sentíamos frenados también, por así decirlo. Mientras que en el siglo XVIII ya se dio el predominio.
¿verdad? Seguimos con otra y dice, influencia del neoclasicismo francés. Claro, aquí lo hemos visto. Crítica de las normas, crítica de las costumbres españolas. Quiere decir que las costumbres, ¿no?, que se establecían en España no eran las adecuadas. Por eso es que se manifiesta aquí las críticas. A ver, y última característica tenemos, y dice, fin didáctico y moral. Entonces lo que queremos es que se cambien estas costumbres. O también podemos plasmar obras en la cual nos enseñe o nos brinde una moraleja, ¿verdad? Eso es lo que nos quieren decir. Recordemos, estudiantes, del neoclasicismo. Tiene un fin didáctico, nos quiere enseñar algo. ¿Ya? Por favor. Seguimos con las etapas de este neoclasicismo. Se van a establecer 3. Y empezamos con reacción contra el barroco. Recordemos, el neoclasicismo se opone al barroco. Entonces, aquí nos está manifestando cómo es que surge, ¿no? O es que recién se está iniciando este neoclasicismo. Por eso dice reacción contra el barroco. Características, dice, predomina el ensayo y la crítica. ¿Y qué autores o escritores se refiere en este caso? A Fray Benito Jerónimo, Feijoo y Francisco Isla. La otra etapa sería auge del neoclasicismo. ¿Bien? Aquí ya están predominando, ya tienen mayor adaptación, son más sobresalientes. Aquí están iniciando, ¿no? Como les había dicho en la reacción contra el barroco, iniciando. Aquí ya hay un apogeo, un auge, son más sobresalientes. Dice, los escritores aceptan plenamente las normas neoclásicas y la literatura se somete al imperio de la razón. Tenemos ahí a José Gadalso, Gaspar Melchor de los Jovellanos, Juan Meléndez Valdés, Leandro Fernández de Moratín, ¿no? Lo vamos a ver el día de hoy. Félix María Samaniego y Tomás de Iriart. También lo vamos a ver estos 3 últimos el día de hoy. Bueno, y la última etapa ya sería el prerromanticismo. Quiere decir, estudiantes, de que ya se empieza a rechazar las rígidas normas neoclásicas. Quiere decir que ya se están oponiendo a este neoclasicismo. Por eso dice, empiezan a rechazar. Y lo que sí podemos deducir aquí es que se está más bien acercando a algo diferente, es decir, al romanticismo. Porque después de este movimiento neoclasicismo viene el romanticismo. Por eso dice aquí, prerromanticismo. Van rechazando lo neoclásico y quieren algo diferente, algo, por así decirlo, algo nuevo, algo romántico, ¿no? Por eso dice prerromanticismo. Y ahí tenemos a Manuel José Quintana y Alberto Liz. Bueno, esta ya sería la última etapa. El más sobresaliente es aquí, auge del neoclasicismo. Bien, estudiantes, seguimos entonces con los representantes. Pero voy a preguntar, ¿no?, de manera general para confirmar que hemos entendido sobre el neoclasicismo español. Vamos entonces a preguntar a su compañerito, a ver, Fuentes, voy a mencionar a 2, a Fuentes Rivas y a Banto. A ver, ¿cuál es el hecho más importante para que surja o se establezca el neoclasicismo español?
Recuerden, tiene que darse o establecerse la dinastía de los, a ver, yo les había dicho, ¿cómo es que llega este neoclasicismo? Muy bien, Fuentes nos dice la dinastía de los Borbones. Su compañerita Banto nos dice, Miss, el siglo de las luces, predominio de la razón. ¿Ya? Pero recuerden, lo más importante para el neoclasismo español es que todo se establece con la dinastía de los Borbones. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces con los representantes. Tenemos ahí a Tomás de Iriarte, ¿ya? Bueno, que nació en la Orotava en 1750 y feneció en Madrid en 1791. Bien, ¿qué podemos decir de este autor? Fue traductor de la primera Secretaría de Estado. Su obra, ¿cuál es? Fábulas literarias. Pero, ¿solamente escribió eso? No. Escribió también otras obras, ¿ya? Pero la más importante tenemos ahí a Fábulas literarias, o la más reconocida en él, referente al neoclasicismo, ¿verdad? Utiliza sus fábulas para dictar normas que logren un buen estilo literario. Entonces nos damos cuenta que sus fábulas tienen un fin, ¿no? O una finalidad, ¿ya? Seguimos con Félix María de Samaniego. Bueno, él nació en La Guardia en 1745 y feneció en 1801. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de este escritor? Estudió en Valladolid y viajó por Francia. Su obra, ¿cuál es? Fábulas morales. Miren, él escribió o tiene ahí, o podemos evidenciar ahí su obra Fábulas morales, mientras que Tomás de Iriarte Fábulas literarias. No la vayan a confundir, por favor. ¿Qué podemos decir de estas fábulas morales? Están constituidas por 157 fábulas que se dan en 9 libros. Samaniego ridiculiza los defectos humanos en sus fábulas, imitando a los grandes fabulistas, Fedro, Esopo y La Fontaine. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, estudiantes, ya tenemos a dos representantes aquí, Tomás de Iriarte y Félix de Samaniego. ¿Ya? Nos damos cuenta que ellos han escrito, ¿no? Fábulas. Bien. Pero ahora nos vamos con este autor, que es Leandro Fernández de Moratín. Y muchos de los estudiantes o personas y diversos, ¿no? Más lo conocen a este autor, ya que vamos a trabajar su obra, ¿no? El sí de las niñas, ¿verdad? Bueno, empecemos entonces con este autor. Nace en Madrid en 1760, ¿sí? Y también podemos decir, ¿no? Bueno, nace en Madrid, hasta ahí todo bien, pero no va a fenecer en España, sino ya va a ser en París, en 1822. ¿Qué podemos decir de este autor? Considerado el maestro de la comedia neoclásica española. A ver, estudiantes, vayámonos un poco, o mejor dicho, retrocedamos un poquito. En Francia, ¿quién fue el autor sobresaliente o más destacado en comedia? A ver, recordemos, ¿ah? Así como en Francia fue destacado tal autor, entonces en España fue destacado en comedia
Leandro Fernández de Moratín. Pero no me han respondido. ¿Quién es el autor sobresaliente en comedia en Francia? Obviamente nos referimos al neoclasicismo. A ver, estudiante Anco y Clara Guamán. Muy bien. Fuentes Rivas ya nos respondió. Excelente, ¿no? Pero vamos a esperar unos segunditos a sus compañeros Anco y Clara Guamán para confirmar si han repasado o es que están recordando el tema de la semana pasada, ¿no? Porque recuerden que el día de hoy tienen su examen diario y no solamente voy a tomar en cuenta las preguntas de esta semana, o mejor dicho, de este día, sino también de la semana pasada. Así que me imagino que habrán repasado. A ver, ¿qué nos manifiesta entonces Clara Guamán y Anco? Ya, todavía lo siguen pensando, ¿no? Bueno. Otros compañeritos me dicen, yo ingresé tarde, por eso no pude estar atento. Bueno. Gabriel Dulando también nos ha respondido y nos dice Molière. Muy bien, ¿no? Entonces ya sabemos quién es el más reconocido, el comediante, ¿no? En Francia y ahora lo tenemos aquí en España. Es Leandro Fernández de Moratín. Ahí está el maestro, ¿sí? Seguimos. Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Sufre el destierro después de la Guerra de Independencia Española, ¿sí? Sus restos fueron sepultados en París, entre las tumbas de Molière y en la frontera. Bien, y entonces hemos dicho una biografía bastante corta del autor. Ahora vayámonos a las características. Dice, pone en escena las costumbres de la burguesía española con afán didáctico. Como les había dicho, esas costumbres que manifestaba España no eran las adecuadas y entonces el autor plasma, ¿no?, lo que se evidencia o esas costumbres lo plasma en sus obras para que los oyentes o lectores, ¿no?, o todas las personas que lo veamos, leamos, en fin, seamos conscientes y lo tomemos como una moraleja, ¿verdad? Justamente es que esta obra se da bastante o es que se trabaja bastante en los colegios, ¿no? Para que los jóvenes, ¿no? O también para que los padres tomen conciencia y no sigan con estas costumbres que se establecían en España. Bien, dice ahí, pone en escena la costumbre de la burguesía española con un afán didáctico, ¿no? Que nos quiere enseñar, brindar una moraleja. Sus personajes sienten y se comportan como seres reales. Emplea las palabras como medio para subrayar las conductas de los personajes. Aparece el personaje que encarna la razón y lo vamos a ver en la famosa obra, El sí de las niñas. Última característica, utilización de un lenguaje sencillo y directo. Vayamos ahora con las obras de este autor. En dramas y crítico didáctico. Bueno, en dramas tenemos El viejo y la niña, El varón, otra obra, El sí de las niñas. Todas ellas, todas estas obras, ¿qué nos quiere manifestar? ¿Qué nos quiere decir? Satirizan los matrimonios concertados. Quiere decir que se burla de los matrimonios impuestos, ¿no? Es lo que nos quiere decir. La Mojigata satiriza la educación de los jóvenes, ¿no? Comedia nueva o El café, dirigida contra los malos autores. Bien, nos podemos dar cuenta que todas estas obras son dramas. Mientras que lo crítico y didáctico son obras en prosa. Ahí tenemos a La derrota de los pedantes, que quiere decir el análisis de los escritores mediocres y presumidos de la época.
Lección poética. Satiriza los vicios y los malos modos introducidos en la poesía castellana. Bueno, también decimos que esta obra fue premiada por la Real Academia. Bien, estudiantes, entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que respecta a el sí de las niñas. Es una obra dramática. Bien. Vamos entonces. El sí de las niñas. Decimos que es una comedia de costumbre compuesta en 1805. Consta de 3 actos, nada más, estudiantes, 3 actos. No me vayan a decir 5 actos, 7 actos, 9 actos, solo 3 actos. Por favor, recuerden esos datos. Está escrita en prosa. El tema es el abuso de autoridad de los padres sobre las decisiones de los hijos. Quiere decir que los padres son los que imponen, lo que establecen. No toman en cuenta el pensamiento o la decisión de los hijos. El argumento se desarrolla en una posada de Alcalá de Henares. Como les había dicho, ¿no? Esta obra está basada en 3 actos. Y vamos a empezar entonces con el primero. Todo consiste cuando don Diego, ¿no?, un hombre de 50 años, decide tomar por esposa a Francisca. Ella es una muchacha apenas de 15 años. Bien, es la hija de Irene. Bueno, ella es la hija jovencita, ¿no?, de Irene. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasa después? Francisca, a ver, ha sido educada en un convento y ella está enamorada de Félix, que es un joven y valiente militar. Bueno, como Francisca se siente, por así decirlo, comprometida, ¿ya?, pero por decisión de su madre, es entonces que se siente desesperada, ¿no?, de esa situación, casarse con alguien que no ama y aparte es un hombre mayor. Es algo chocante, ¿no?, para la jovencita o muchacha. En fin, entonces ella, que desesperada, le manifiesta esto a Félix, ¿no?, por así decirlo, de quien, su amo, o de quien está ella realmente enamorada. Bien, sigamos con el segundo acto. El verdadero nombre de Félix es Carlos. ¿Quién es Carlos? Es el sobrino de don Diego, ¿no? ¿Qué habíamos dicho, don Diego? El hombre mayor, es un señor ya adulto mayor. El joven se entrevista con su amada, Paquita, y promete rescatarla. Bien, hasta ahí todo ya se va entendiendo. En el tercer acto nos damos cuenta que don Diego se da cuenta de los verdaderos sentimientos de Francisca. Entonces, descubierta la verdad, el anciano pretendiente comprende que no puede competir con el amor de su sobrino Carlos. Entonces, estudiantes, ¿quién manifiesta la razón aquí? Aquí, entonces, nos damos cuenta que don Diego, ¿no?, es el hombre sobresaliente en la razón. Obviamente se da cuenta que no puede, ¿no?, no puede comprometerse con alguien que no le corresponde. Él se da cuenta. Y es entonces que él le critica a la madre, ¿no?, es decir, a doña Irene. ¿Por qué usted me dijo que su hija sí me ama, sí me correspondiera, sí quisiera casarse conmigo, si al finalmente ella ama a otro ser y ese ser es mi sobrino? Entonces le critica, le reprocha a esta señora, ¿no?
Bien, entonces es que él de manera tranquila, serena, acepta, ¿no?, que su sobrino, es decir, don Carlos, ¿no?, se case con Francisca y los dos vivan felices, ¿no? Entonces ya sabemos, estudiantes, quién maneja o quién sí predomina el uso de la razón. Ahí está, sería don Diego. Ahí como lo podemos ver en la imagen. Él está tranquilo, es decir, no presenta un reproche, maldad, ¿no? Ya que Paquita no le va a corresponder, ¿no? Él lo acepta y deja que su sobrino pida la mano, ¿no? O es que se case con esta señorita. Bien. Entonces, ya hemos finalizado con este argumento de la obra El sí de las niñas. ¿Y por qué se trabaja mucho con esta obra? Justamente, estudiantes, porque muchas veces los jóvenes nos sentimos impuestos por las decisiones de nuestros padres. Muchas veces nosotros somos inseguros, no conocemos mucho de la vida, ¿sí? Podemos decirlo también. Y entonces creemos que lo que nos digan nuestros padres va a ser lo correcto, pero no. Referente a un matrimonio es algo muy serio y que lo tienen que decidir, ¿no?, los jóvenes, pero obviamente ya siendo maduros, no en plena adolescencia o que recién empiecen a ser jóvenes, no. Bien, entonces, como les había dicho, esta obra lo que nos quiere decir es que los padres no intervengan en las decisiones de los hijos. Dejémoslos que ellos vivan, ¿no?, maduren y aprendan a tomar sus propias decisiones. ¿Y por qué se le llama el sí de las niñas? No me han preguntado, o es que tal vez casi se nos pasa, ¿no?, de la explicación. Bueno, estudiantes, se llama el sí de las niñas porque en estos tiempos los jóvenes, bueno, plasmémonos en la obra. Paquita, a todo lo que decía su madre, ella no se rebelaba. Todo era sí, mamá, sí, mamá, sí. Todo era sí, sí, sí. No había imposición. Por eso a ello se debe el nombre de la obra, el sí de las niñas. Todos los hijos tenían que obedecer, ¿no?, o hacer lo que sus padres le imponen. Bien, entonces ahora sí, vayamos con la parte aplicativa. Bien, entonces ahí lo tenemos. Vamos a preguntar a dos de sus compañeritos. Nuevamente, Anco y Clara Guamán. ¿Ya? Vamos con la número 1. El neoclasicismo español surge en el siglo. Vamos, Anco y Clara Guamán, ¿verdad? Mencioné. A ver, Clara Guamán creo que se acaba de retirar. O es que sí, se acaba de retirar porque estaba en clase. Bueno, me dijo que había unas dificultades. Bueno, entonces vamos con Anco y Gabriel Dulanto. Vamos, Anco y Dulanto. ¿Qué nos dice? En el siglo, a ver, estudiantes, recordemos, el neoclasicismo surge, ¿ya? Miren, ojo, no se vayan a confundir.
El neoclasicismo surge en el siglo XVII, es decir, a mediados del siglo XVII. Entonces, ya sabemos, siglo XVII y abarca todo el siglo XVIII, ¿ya? No lo vayan a confundir. ¿Dónde nace este neoclasicismo? En Francia, ¿sí? Pero aquí nos están preguntando el neoclasicismo español. Ojo, español. ¿En qué siglo surge? Acuérdense, llamado el siglo de las luces. A ver, entonces, ¿qué número será o a qué siglo nos referimos? ¿Qué nos dice? Tenemos ahí al siglo